medidas de dispersión. A ver, ¿a qué llamamos medida de dispersión? ¿Se han dado cuenta que hemos estado trabajando? Por ejemplo, hicimos primero medidas de tendencia central. ¿Cuán centralizados están los datos? La media, la mediana, la moda, ¿no es cierto? También hicimos los cuantiles, los percentiles, ubicando las medidas de, ya no de centralización, sino de posición. Pero ahora veremos cuán dispersos están los datos, cuán dispersos, cuán distantes, cuán lejanos de la media, del centro, se encuentran los datos. La primera medida de dispersión, la más sencilla, la más básica, casi no se le toma mucha importancia, es el rango. El rango. ¿Qué es el rango? El X mayor, el dato mayor, menos el dato menor. Si el dato mayor es 50 y el menor es 11, 50 menos 11, ¿cuánto es? 39, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ¿qué es el rango? El dato mayor menos el dato menor. Eso nada más. No hay mucho más que agregar en ese tema, en el tema del rango. Pero en los que vienen sí es mucho más importante. Por ejemplo, en los que vienen son la desviación media. Desviación media. Algunos libros antiguos en inglés le llaman MD. Nosotros le llamaríamos ya en español DM. ¿Está bien? DM. Desviación media. Tenemos dos formas de ver la desviación media. Una, para datos no agrupados. ¿Recuerdan a quiénes se llama datos no agrupados? Ustedes se recuerdan, ¿no es cierto? Cuando los datos son menos de 30. Cuando son menos de 30. Por ejemplo, 7, 15, 21. Pero si son 30 o más de 30, se tiene que agrupar, ¿no es cierto? Y al agrupar se clasifica. Y al clasificar se llama una tabla de frecuencias. Pero por ahora comenzaremos con la fórmula de la desviación media para datos no agrupados. ¿Cuál es esa fórmula? Quiero que me acompañen para ver la fórmula de la desviación media para datos no agrupados. ¿Es qué cosa? Desviación media, la sumatoria de el valor absoluto del dato menos la media, todo dividido entre n. ¿Está bien? Luego veremos un ejemplo de ese tipo. Pero ¿qué pasa cuando los datos ya son agrupados? Cuando son más de 30 datos, 30 o más. Muy bien, cuando son datos agrupados necesitamos entonces trabajar con una fórmula un poquito más sofisticada. Fíjense, muy parecida, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es que aquí esta fórmula tiene F minúscula. Y cada vez que tenemos F, ¿a qué nos referimos? Cuando trabajaremos con una tabla de frecuencias. ¿Qué significa? Sumatoria de multiplicación de frecuencias por el valor absoluto de marca menos media. ¿Está bien? Todo dividido entre n. Esa es la fórmula para la desviación media. Muy bien, ahora veamos. Acá se ha ido borrando. Nuestro amigo cargó la pizarra y borró esta parte. Ahora veremos otra medida de dispersión. ¿Cuál es la medida de dispersión? Otra, desviación estándar. Algunos le dicen desviación típica, por ejemplo. También otros le llaman desviación estándar. Nuevamente, dos casos. El primer caso para datos no agrupados, o sea, para menos de 30 datos. ¿Cuál es la fórmula para datos no agrupados? El símbolo de la desviación estándar, por lo general se le llama una S minúscula, que viene de estándar en inglés. Es raíz cuadrada de sumatoria de paréntesis, marca o dato menos la media al cuadrado, dividido entre n. ¿Y qué pasaría si fuera para datos agrupados? ¿Qué significa datos agrupados? Cuando son 30 o más de 30 datos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fórmula? Miren, fíjense, para datos agrupados. La desviación estándar es raíz cuadrada de sumatoria de frecuencia por dato o marca menos media al cuadrado entre n. Bien. Ahora, aparte tenemos otra medida más de dispersión. ¿Cuál es? La famosa
varianza. Fíjense, pero la varianza es la misma desviación estándar S, pero elevada al cuadrado. Facilísimo, ¿no es cierto? Y la última que estudiaremos será el coeficiente de variación. Algunos le dicen coeficiente de variabilidad, pero sea de una o de otra forma, ambos, sus letras iniciales son CB. Coeficiente de variación o coeficiente de variabilidad, ¿cuál es? S, o sea, desviación estándar, dividido entre la media y multiplicado por 100. Al multiplicarse por 100 significa que vamos a trabajar con porcentajes. Repito, S o desviación estándar entre la media multiplicado por 100. Esas son todas las medidas de dispersión que trabajaremos. Rango, desviación media, desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. Vamos a hacer un ejemplo. Primero, un ejemplo para datos no agrupados. Recuerden, ¿qué significaba datos no agrupados? Cuando son menos de 30. Y para que sea más sencillo, trabajaremos un ejemplo para 4 datos. Claro, si son 4 o menos de 30, necesitamos datos no agrupados. A ver, aquí está ya preparado nuestro primer ejemplo para datos no agrupados. Supongamos que tenemos 4 datos. Uno de ellos puede ser 3, el otro 5, el otro 7 y el otro 8. 3, 5, 7 y 8. ¿Está bien? Datos no agrupados, porque son 4 datos nomás, ¿no? Datos no agrupados. Muy bien. Lo primero que debemos hacer es hallar la media. ¿Cómo se hallaba la media? Recordemos, ¿cómo se hallaba la media? Sumamos los datos, ¿no? 3 más 5 más 7 más 8 y todo lo dividimos entre 4. ¿Está bien? Lo dividimos entre 4. Ahora sumemos, me parece que va a dar, acá arriba en el numerador va a dar 23 entre 4. ¿Cuánto es 23 entre 4? Al centésimo sería 5,75. Ya tenemos la media. Esa media va a ser muy útil, porque recordemos la fórmula de la desviación media, fíjense. Sumatoria de dato menos la media entre n. Necesitamos conocer la media. Fíjense entonces, ¿el dato cuál es? 3. Le vamos a restar la media. 3 menos la media. Y le vamos a aplicar valor absoluto. Más. ¿El otro dato cuál era? 5 menos la media. Le aplicamos valor absoluto. Más. ¿El otro dato cuál es? 7 menos la media. Le aplicamos valor absoluto. Luego, por último, 8 menos la media. Y le aplicamos valor absoluto. Y todo ello lo vamos a dividir entre 4. ¿Por qué 4? Porque son 4 datos, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, restemos. 3 menos 5,75 nos da menos 2,75. Pero recordemos, aunque sea negativo, recuerden que después de aplicar, ¿qué cosa? Valor absoluto. Muy bien. 5 menos 5,75 sería menos 0,75. Luego, 7 menos 5,25, ¿cuánto es? 1,25, ya es positivo, ¿no? 8 menos 5,75 sería 2,25, pero el negativo se va a convertir en positivo, fíjense, 2,75, 0,75, 1,25, 2,25, y recuerden que todo se va a dividir entre 4, ¿no es cierto? Sumemos los numeradores, todo el numerador, sumando todo esto, verán ustedes que sale 2,75 más 2,25 sale 5, 0,75 más 1,25 sale 2, 5 más 2 sale 7 entre 4. 7 entre 4. ¿Y cuánto es 7 entre 4? 1,75. Esa es nuestra desviación media. 1,75. ¿Qué significa 1,75? ¿Cuán desviados, cuán separados, cuán alejados están los datos de la media? En promedio los datos se alejan de esta media en 1,75. En promedio. Muy bien. Ya tenemos la desviación media. La otra, ¿cuál iba a ser? La desviación estándar, ¿no es cierto? Pero la desviación estándar está acá su fórmula, fíjense. Aquí está su fórmula. La desviación estándar es raíz cuadrada de sumatoria de dato menos la media al cuadrado entre n. Muy bien. A ver. Fíjense. Pero ¿se han dado cuenta que este paréntesis es muy similar a este valor absoluto? Son muy similares, ¿no es cierto?
solamente que aquí le estamos elevando al cuadrado. Así es que a la desviación media nos había salido 275. Ahora, para hallar desviación estándar, hacemos raíz cuadrada de 275 pero al cuadrado, 0,75 pero al cuadrado, 1,25 pero al cuadrado, 2,25 pero al cuadrado. ¿Se dan cuenta? De la misma desviación media podemos obtener datos conocidos para hallar la desviación estándar. A cada uno de estos 4 datos, que son las desviaciones, las vamos a elevar al cuadrado. Haciendo eso saldría 7,5625, acá saldría 0,5625, acá saldría 1,5625 y aquí saldría 5,0625. Sumamos todo esto, nos dará 14,75, pero recuerden, vamos a dividir entre 4. La raíz cuadrada, ¿cuánto sale esto? Si yo divido 14,75 entre 4 me saldrá 3,6875. Ah, pero ¿qué debo hacer? ¿Recuerdan la fórmula? Debo sacarle raíz cuadrada. ¿Y cuánto sale? Aproximadamente sale ¿cuánto? 1,92. 1,92. Ya tenemos la desviación estándar. Tenemos la desviación estándar. Bien amigos, continuemos viendo el tema de varianza. ¿Recuerdan? Estamos en el tema de desviación estándar, donde la desviación estándar es la raíz cuadrada de 3,6875. ¿Cuánto nos salía? Aproximadamente 1,92, ¿no es cierto? Miren, yo quiero que comparen la desviación media entre la desviación estándar. Por lo general, la desviación estándar es mayor que la desviación media. Y ahora, ¿qué era la varianza? La varianza era el S cuadrado, o sea, la desviación estándar al cuadrado. Así es que, si a esta tiene raíz, lo elevo al cuadrado, simplemente se elimina la raíz, ¿no es cierto? Me quedaría exactamente, ¿qué cosa? 3, lo que está dentro de la raíz, 3,6875. Y lo podríamos aproximar al centésimo como ¿cuánto? Como 3,69. Tenemos la desviación media, 1,75, la desviación estándar, 1,92, y la varianza, 3,69. Y el último, ¿recuerdan? El CB, el coeficiente de variación, o también conocido como el coeficiente de variabilidad. ¿Cuál era? Recordemos, era acá está la fórmula, miren, desviación estándar entre la media multiplicado por 100. Pero ¿cuál era la desviación estándar? 1,92 entre la media. ¿Y cuál es la media? Acá está, miren, 5,75 multiplicado por 100. Desviación estándar entre la media multiplicado por 100. ¿Cuánto nos da esto? 33,39 aproximadamente al centésimo, pero se expresa en porcentajes. 33,39%. Entonces, un resumen de todas las medidas de dispersión hasta el momento. Recuerden, estamos trabajando con datos no agrupados, o sea, menos de 30, ¿no? Desviación media, 1,75. Desviación estándar, 1,92. Varianza, 3,69. Y coeficiente de variación, 33,39%. Muy bien, pero ¿qué hemos hecho? Solo hemos encontrado, ¿qué cosa? Las medidas de dispersión para datos no agrupados, para cuando son menos de 30. Hemos trabajado, por ejemplo, con 4 datos. Ahora haremos un ejemplo para datos agrupados. Ustedes ya saben cómo trabajar con una tabla de frecuencias, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo haríamos para hallar la desviación media, la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación y todos ellos, pero para datos agrupados? O sea, más 30 o más de 30 datos. Vamos a ver. Síganme ahora con la cámara para averiguar cómo hallar los mismos datos, pero ahora para datos agrupados. Fíjense, nos dan 2 marcas, la segunda marca y la cuarta marca, 13,2 y 16,4. Nos dan la frecuencia acumulada descendente, 140, 130, 106, 66, 29 y 11. Muy bien, vamos a hallar primero las frecuencias. ¿Cómo hallamos las frecuencias? ¿Recuerdan? Resten, por favor. 140 menos 130 es 10.
130 menos 106 es 24. 106 menos 66 es 40. 66 menos 29, ¿cuánto es? 37. 29 menos 11, ¿cuánto es? 18. Y este 11 solito viene aquí. Ahora, yo les pido a cada uno de ustedes, sumemos con su propia calculadora, sumen por favor la columna frecuencias. 10 más 24 más 40 más 37 más 18 más 11. ¿Cuánto le sale? Claro, exactamente 140, como debió ser, ¿no es cierto? 140. Ya tenemos nuestra columna frecuencias. Muy bien, continuemos. Yo quiero hallar ahora la columna marcas. Para eso, primero vamos a hallar cuál es el ancho de clase. Si yo tengo 13,2, fíjense, acá, y le sumo, ¿cuántas veces le sumo el ancho de clase? Miren, 1, 2, ¿no? 2 veces el ancho de clase, llegaré a 16,4. Por lo tanto, 2 veces el ancho de clase será 16,4 menos 13,2, le resto. Porque como está sumando acá, pasaría ese lado restando. Y el ancho de clase va a ser 16,4 menos 13,2 dividido entre este 2 que está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, ¿cuánto sería el ancho de clase? A ver, 16,4 menos 13,2 entre 2, ¿me da cuánto? 1,6 es el ancho de clase. Fíjense, 1,6 es el ancho de clase. Quiere decir que a este 13,2 le resto, ¿no? Este 13,2 es la segunda marca, ¿no? La pongo acá, 13,2. A ese 13,2 le resto el ancho de clase, que es 1,6. Fíjense, ¿cuánto me sale? 11,6. Y tengo mi primera marca de clase, 11,6. Ahora le sumo más 1,6 y llegaré a 13,2 más 1,6 y llegaré a 14,8. Como ya lo hice 2 veces, ahora pongo solamente igual, ¿recuerdan? Y me sale 16,4 igual y me sale 18 igual y me sale 19,6. Y ya tenemos toda la columna frecuencias por marcas. Ahora, ¿se acuerdan que para hallar la media debía multiplicar f por x más f por x? Y voy colocando 10 por 11,6, aquí creo que sale 116, ¿no? 116. Ahora multipliquen 24 por 13,2 y me sale 316,8. Y así puedo ir haciendo, multiplicando este por este, este por este. Pero también puedo hacerlo, a ver, 40 por 14,8, me sale ¿cuánto? 592. Pero yo les voy a pedir algo. En lugar de hacerlo así, hagamos un poquito más veloz. Fíjense, en realidad esto no nos interesa mucho. Nos interesa esta sumatoria. ¿Cómo lo haríamos más directo? A ver, por favor, trabajen ustedes con sus propias calculadoras. Multipliquen 10 por 11,6. Y ahora pongan más, porque van a sumar esto ahora. 24 por 13,2 más, ahora sumen esto, 40 por 14,8 más, ahora suman esto, 37 por 16,4 más, ahora 18 por 18 más, ahora 11 por 19,6. Miren, comenzaron en 10, se vieron acá. Ahora sí pongan por favor igual. ¿Cuánto le sale? 2,171,2. Miren, nos hemos ahorrado copiar todo esto y encima sumar. ¿Se dan cuenta? Es la forma más rápida de hacer este conteo. Ahora, ya tenemos esta columna. Ya podemos ahora hallar la media. ¿Cómo era la media, recuerdan? La media es sumatoria de fx, que sería 2171,2 dividido entre n. ¿Y cuánto valía n? 140. Así es que los que les guste el Excel, fíjense, pueden hacer esta celda dividida entre
esta celda, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería? A ver, 2171.2 entre 140 nos va a dar aproximadamente el centésimo, saldría 508, sería 5,1, ¿no? Muy bien, ya tenemos la media, Fíjense, entonces ya no hace falta copiar tanta cosa acá, aquí tampoco, ¿no? Ya no hace falta, porque la calculadora solita nos da estos datos, ¿no? Solita nos da estos datos. Ahora, voy a hacer marca menos la media, pero con valor absoluto. A ver, sería, ¿la marca cuál es? 11.6 menos la media. ¿Cuál es la media? 15,51. A ver, 15.51. Igual, nos da menos 3,91. Miren, menos 3,91. Negativo, menos 3,91. Pero como es valor absoluto, le pongo 3,91 positivo. ¿Está bien? Miren, la calculadora ofrece menos 3,91, pero le pondremos positivo 3,91 porque le estamos aplicando ¿qué cosa? Valor absoluto. Ahora, yo les digo, por favor, no borren lo que está en pantalla. Yo les voy a enseñar un truquito para hacerlo más rápido. ¿Cómo? Si en la pantalla ya tenemos menos 3,91, ahora a eso que está en pantalla, súmenle el ancho de clase. ¿Cuál es el ancho de clase? A ver si enfocamos acá. El 1.6 al menos 3,91 que está en la pantalla, súmenle el 1.6 que es el ancho de clase. ¿A cuánto llegamos? A mí me ha salido, verifiquen ustedes, menos 2,31. Acá debería colocar menos 2,31, pero como es valor absoluto le pongo 2,31. ¿Listo? Muy bien. Ahora, para el siguiente, igualito, a esto que está en pantalla llamado menos 2,31, otra vez le sumo el ancho de clase que es 1,6. ¿A cuánto llegaría a ver 1.6? Llegaría a menos 0,71. Menos 0,71, pero como es valor absoluto le pongo positivo 0,71. ¿Y se han dado cuenta que ya 2 veces le sumé el ancho de clase? Si 2 veces le sumé, la calculadora ya aprendió a sumar, ¿no es cierto? Así que los hemos seguido. Igual 0,89, igual 2,49, igual 4,09. Muy bien. Ahora sí, yo tengo que hallar, fíjense acá, esta columna se llama frecuencia por valor absoluto. Frecuencia por valor absoluto. Frecuencia por valor absoluto. Muy bien. Pero haremos lo mismo, como hicimos en el FX, que no copiamos nada, acá también no copiaremos nada, solo nos interesa este dato de acá, esta celda. Sería 10 por 3,91 más 24 por 2,31 más 40 por 0,71 y así sucesivamente. A ver, ¿cuánto saldría? Vamos a ver. 10 por 3.91 más 24 por 2.31 más 40 por 0.71 más 37 por 0.89 más 18 por 2.49 más 11 por 4.09 y llegaríamos a ¿cuánto? Pongamos todos los decimales, ¿cuánto sale? 245,68. Esto nos interesa, ¿está bien? La última columna que importa es esta de acá. Vamos a ver cómo la hallamos. Fíjense, esto es frecuencia por lo que sería el paréntesis, pero ahora al cuadrado. Quiere decir que sería frecuencia 10 por 3,91, pero al cuadrado. Pero como voy a sumar y hallar esta de acá, sería 10 por esto al cuadrado más 24 por eso al cuadrado más 40 por esto al cuadrado y así sucesivamente. A ver, hagamos eso. ¿Está bien? Hagámoslo poco a poco. Atiéndalo, por favor. Sería 10 por 3.91, pero al cuadrado, el 3,91 al cuadrado, más 24 por 2.31, pero al cuadrado, más 40 por 0.71, pero al cuadrado,
más, ahora 37 por 0.89 pero al cuadrado, más 18 por 2.49 pero al cuadrado, más, por último, 11 por 4.09 pero al cuadrado. Y de frente, ya no tengo que colocar nada de acá, me va a salir la respuesta aquí. ¿Cuál sería? A ver, igual, ustedes también verifiquen, 626,03, ¿está bien? 626,03, muy bien, ahora sí, vamos a hallar nuestras medidas de dispersión. La primera medida de dispersión, ¿cuál era? ¿Recuerdan? dm, ¿no? Desviación media. Miren aquí, ¿cuál es la fórmula? Sumatoria de frecuencia por valor absoluto entre n. Acá. Esto es frecuencia por valor absoluto, ¿no es cierto? La sumatoria sería esta, ¿no? Esta. Sería 245,68. Entre n, decía la fórmula, ¿no? Entre n. ¿Y cuál es n? 140. Así que si lo hacen con Excel sería esta celda entre esta celda. Vamos a dividir, a ver, 245.68 entre 140. ¿Cuánto le sale? Con aproximación al centésimo, 1,75. Ya tenemos la desviación media. Fíjense, rápido con una tabla, ¿no es cierto? Ahora vamos a hallar la desviación estándar. La desviación estándar es raíz de, ¿cómo dice la fórmula? Acá está, fíjense, sumatoria de frecuencia por el paréntesis de marca menos media al cuadrado entre n. O sea, esta es, ¿no? ¿Y la sumatoria dónde está? 626,03 entre n. ¿Cuánto valía n? 140. Y lo vamos a aproximar al centésimo. A ver, sería raíz de, abran paréntesis, 626.03, lo divido entre 140, cierro paréntesis, y a mí me sale ¿cuánto? 2,11 aproximadamente al centésimo. ¿Se dan cuenta que la desviación media es un poco menor que la desviación estándar? Sí, muy bien. Ahora nos faltaría, ¿qué cosa? ¿Recuerdan? La varianza. Pero la varianza, ¿qué habíamos dicho que era? A ver, fíjense por acá. Era el S al cuadrado, la desviación estándar al cuadrado. Así es que fíjense, si a esta desviación estándar eleva al cuadrado, se elimina la raíz, ¿no? Quedaría 626,03 sobre 140. O sea, es esta celda entre esta celda sin sacarle raíz, ¿no es cierto? Este entre este sin sacarle raíz. A ver, sería 626.03 entre 140 nos dará 4,47 es la varianza. ¿Y qué nos falta ahora? Solo nos está faltando CB. ¿Cuál es CB? El coeficiente de variación. Vamos a ponerlo. CB, coeficiente de variación. Miremos su fórmula, está por acá. ¿Cuál es su fórmula? Desviación estándar entre la media por 100. A ver, ¿cuál es la desviación estándar? Acá está, ¿no? 2,11. Entre la media dice, ¿y cuál era la media? 15,51. A ver, ponemos 15,51. Pero había que multiplicarlo por 100. A ver, lo vamos a responder con aproximación al centésimo. Sería 2.11 entre 15.51 y lo vamos a multiplicar por 100. Nos va a dar aproximadamente al centésimo 13,60. Pero recuerden, el coeficiente de variación tiene que expresarse en porcentajes, o sea, sería 13,60%. Entonces, en resumen, para este ejemplo de datos agrupados, tenemos desviación media 1,75, desviación estándar 2,11, varianza 4,47 y coeficiente de variación 13,60%. Para datos agrupados que tienen que hacerse con una tabla de frecuencias. Muy bien, amigos, y de esa manera estaríamos terminando nuestro tercer tema, que es medidas de dispersión para la
segunda unidad llamada medidas de tendencia y dispersión y forma de la asignatura Estadística General. Muchas gracias, su amigo el ingeniero Luis Germán Jauregui del Águila.